Buenas a todos. Siguiendo con nuestro estudio del cálculo integral y en específico el análisis de áreas de figuras conocidas, tenemos el siguiente análisis. Por ejemplo, partimos de formulismos ya conocidos, de figuras también bien definidas, por ejemplo, de un cuadrado. Vamos a imaginar que este es un cuadrado, de un pequeño círculo y obviamente otra figura geométrica bien definida y conocida por nosotros, que sería un triángulo. Entonces, de manera general, el objetivo es determinar el área confinada por estas figuras geométricas, es decir, todo el espacio o toda la superficie que está abarcando esta área, esta otra y esta otra figura geométrica. Por lo tanto, ocupamos de ciertos formulismos para determinar dichas áreas. Para el caso de nuestro cuadrado o nuestro rectángulo, es necesario conocer las dimensiones de dos lados principales que lo configuran. Por ejemplo, este lado, que es lo ancho, y lo alto. Entonces, de manera general, para un cuadrado, vamos a especificar aquí el área de un cuadrado. Está indicado por su formulismo de lado por lado. En cambio, para un círculo, su formulismo para indicar su área va a estar definida por la expresión que es directamente proporcional al tamaño de su radio. Entonces, el área de este círculo es directamente proporcional a pi, el valor de pi, por el radio al cuadrado. Recordando el concepto de valor de pi, si hacemos la medición o si tuviéramos un metro que fuera muy flexible y lo ubicamos directamente sobre la trayectoria de la circunferencia, podríamos nosotros denotar que tiene un tamaño de 3.1416 unidades lineales. Entonces, dependiendo de su radio, así va a ser su área. Y para el caso de nuestro triángulo, el área de un triángulo es directamente proporcional al elemento, a la distancia o longitud que tomamos como base y a la altura que va a definir por uno de sus lados a su altura. Entonces, el área de un triángulo va a estar definida a la base por su altura sobre 2. Considerando pues esos tres formulismos básicos de un cuadrado, de un triángulo y de nuestro círculo, vamos a comprender o vamos a tratar de definir el área confinada o que contiene ciertas figuras geométricas. Por ejemplo, vamos a considerar que esta superficie está físicamente representando a una ventana. Entonces, de manera general, nosotros rápidamente podemos identificar el área determinada por un rectángulo, o en este caso un cuadrado, y un medio círculo, la mitad de un círculo. Entonces, de manera general, podemos nosotros denotar que esta ventana que representa esa figura geométrica realmente o en la realidad va a estar representada por un rectángulo, por un cuadrado y por una media circunferencia. Por lo tanto, para definir el área del cuadrado, del formulismo de lado por lado, los valores o magnitudes, podemos observar que este rectángulo contiene una magnitud de un lado de 2 metros y otra magnitud del otro lado de 2 metros. Por lo tanto, únicamente sustituir la magnitud de los valores y encontrar el resultado. Por lo tanto, si multiplicamos 2 por 2, nos va a dar 4 metros cuadrados. Y en el caso del medio círculo, si tenemos que el formulismo de un círculo, área, vamos a definir pues que esta sea nuestra área 1 y esta la área 2. Por lo tanto, para la área 2 va a estar definido por la expresión de pi por radio al cuadrado. Esta expresión de pi por radio al cuadrado va a estar definiendo al área total de un círculo completo. Pero como estamos nosotros observando en esta figura la mitad de un círculo, por lo tanto va a ser pi por radio al cuadrado sobre 2.
Sustituyendo valores, el valor de pi 3.1416 por el valor del radio para este ejercicio del medio círculo es igual a 1 metro entre 2. Y si hacemos los cálculos correspondientes, nos daría un valor de la área. Entonces ahí tendríamos nosotros el resultado numérico de ese cálculo. Siguiendo nuestro cálculo, por lo tanto esto va a ser igual a pi por radio al cuadrado sobre 2. Entonces de nuestro cálculo sería el 3.1416 por 1 al cuadrado, es multiplicar 1 por 1, que nos va a dar 1 entre 2, y ese sería el área total, el área confinada por esa figura geométrica, que sería pues la suma de este resultado más la suma de los 4 metros cuadrados. Entonces el área total va a ser igual a los 4 metros cuadrados más el resultado de dividir 3.1416 entre 2. ¿Sí? Que podemos utilizar nosotros una calculadora para poder observar rápidamente ese resultado. $3.1416 entre 2 y nos va a dar 1.57 metros cuadrados. Entonces en esta parte 1.57 metros cuadrados. Con dos decimales están bien. Si lo sumamos, 4 y 1, 5.57 metros cuadrados. Entonces sería el resultado total que tendríamos de nuestro planteamiento. Para figuras un poco, no complicadas, sino un poco más completas, nos vamos a basar en el siguiente diagrama. Está representado en un sistema de coordenadas. Comienza aquí el 0 y tenemos una magnitud en el eje horizontal desde 0 hasta 7 unidades de longitud. Para extendernos un poquito más, vamos a considerar que este es el eje horizontal y este va a ser para nosotros el eje vertical. Y en el caso para el eje vertical vamos a tener un tamaño desde 0 hasta 6 unidades lineales. Por lo tanto, en forma general, nos piden determinar toda el área total confinada por esta figura geométrica. Entonces lo que tenemos que hacer es una representación por áreas o de áreas de las figuras geométricas que nosotros tenemos ya formulismos bien identificados, como este es el cuadrado, o como puede ser una circunferencia, como puede ser un triángulo. Por lo tanto, sería conveniente tener cierto seccionamiento de esta figura total para encontrar ciertos valores numéricos. Por ejemplo, a mí se me haría fácil determinar que por aquí está la siguiente dos figuras geométricas. Está aquí una figura geométrica representada por un triángulo, otra figura geométrica representada por un rectángulo, y de aquí a aquí puedo visualizar otra figura geométrica que tiene una altura exactamente desde 3 y va a llegar hasta una altura de 3 desde aquí hasta acá. Esta que sea para nosotros la figura geométrica número 3. Esta que sea, este medio círculo que sea para nosotros la figura 4, y por último la figura número 5. Por lo tanto voy a obtener la representación matemática de 5 áreas. La primera es un triángulo y obviamente su modelo matemático está caracterizado por base por la altura sobre 2. Podemos observar que este triángulo contiene una base de
1, 2 de 3 unidades. Contiene una base de 3 unidades por su altura, medido aquí desde el 2, contiene una altura de 1, 2, 3, 4, de 4 unidades entre 2. Y si realizamos la multiplicación, 3 por 4 creo que nos da 12, entre 2, por lo tanto el resultado sería 6 unidades cuadradas. ¿Sí? Eso lo voy a indicar así como para no especificar si son metros, milímetros o kilómetros. Entonces son unidades cuadradas. Para el caso del área número 2, que podemos observar, está configurada como si fuera un rectángulo, y el formulismo para encontrar el área de un rectángulo está indicada por la expresión de lado por lado. El primer lado tiene una magnitud de 1, 2, 3, una magnitud de 3 unidades. Por una altura, podemos observar que tiene una altura de 2 unidades. Por lo tanto, la multiplicación de estos dos valores numéricos, 3 por 2, son 6 unidades cuadradas. Nuevamente nos dio 6. Para el área número 3, podemos ver claramente que también está constituido por medio de un rectángulo, pero este rectángulo va a tener unidades de 1, 2, 3, de 4. Lado por lado, nuevamente la expresión lado por lado tiene un tamaño de un lado de 4 por una altura de 3. Una altura de 3. Si lo multiplicamos, nos va a dar 4 por 3, 12. El área confinada por la figura geométrica 4, podemos observar que es un medio círculo, por lo tanto va a ser pi por radio al cuadrado entre 2. El valor numérico de pi, 3.1416, vamos a redondear a 3.14, por el radio. El radio lo podemos observar que viene desde aquí hasta este extremo, y obviamente también puede ser medido, observado desde aquí, desde el origen o desde el centro de esta figura hacia su altura máxima, y podemos observar que en cualquier punto va a presentar esa circunferencia o ese círculo el mismo radio. Por lo tanto, podemos observar que va a contener un radio de, medido desde aquí, 1, 2, de 2 unidades. Desde aquí hasta acá son 2 unidades. Por lo tanto, es 2 al cuadrado entre 2. Por lo tanto, el área número 4 va a ser igual a 2 al cuadrado, 4 por 3.14 entre 2. 4 entre 2 creo que nos da 2 por 3.1416. Por lo tanto, el área número 4, 2 por 3.1416, bueno, por 3.14. 2 por 4 son 8, 2 por 1, 2, y 2 por 3 son 6, 6.28 unidades cuadradas. ¿Sí? Y por último, la figura geométrica confinada o que está generando el área número 5 está definida por un triángulo, y su formulismo es base por altura sobre 2. Su base creo que es de un tamaño de 1, su altura tiene un tamaño de 2, medido desde aquí hasta por acá. Siguiendo esta trayectoria, esta línea recta, podemos observar que tiene una unidad de 2 entre 2. Dividimos 2 entre 2, nos da 1 por 1, 1, una unidad cuadrada. Entonces, en forma general, el resultado del área total sería sumar 6 más los 12, creo que llevamos 24 más 1, 25, más los 6, área total serían 25 más 6, 25 más 6.28. Sumándolas serían 31.28 unidades cuadradas. Como ven, ese es el objetivo de encontrar el área de figuras geométricas bien definidas.